vamos a destacar tres deficiencias y tres virtudes, deficiencia, virtud, deficiencia, virtud, lo iremos haciendo alternamente, de este libro, Un ciudadano libre, que Albert Rivera y la editorial Espasa han presentado esta semana, casi un año después de la dimisión del expresidente de Ciudadanos. La primera deficiencia, muy general, es que se antoja una obra incompleta, decepcionantemente incompleta, tratándose Rivera de uno de los principales protagonistas de la llamada nueva política que irrumpió en España hace un lustro. No hay realmente ninguna gran novedad en cuanto a hechos, ni tampoco sobre lo que ya sabemos o lo que ya sabíamos que pensaba Albert Rivera. Hay además omisiones casi dolosas que se pueden ojear directamente en el índice onomástico. No se cita una sola vez a Arcadi Espada, uno de los principales fundadores de Ciudadanos hace más de una década en Cataluña, y no se cita ni una sola vez a Toni Roldán y a Francisco Igea, el vicepresidente de Castilla y León, dos de los principales críticos que fueron importantes en ese último y convulso año 2019 de Albert Rivera. Al cabecilla de ese sector crítico, el líder de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, se le cita apenas una vez y de pasada, así que parece que Albert Rivera amputa una parte importante del relato de su trayectoria política. Una virtud importante es todo lo que se refiere al golpe secesionista de 2017, a cómo lo cuenta Rivera y desde qué enfoque, desde un enfoque realmente original. Señala a Jordi Pujol, que con permiso de Pedro Sánchez es el personaje más vapuleado del libro, y le señala su juicio en el origen de lo que finalmente décadas después ocurrió en Cataluña. Baste leer una frase del capítulo La amenaza nacionalista, en el que dice de manera muy clara, y cito textualmente: el procés nació en el mismo instante en que Jordi Pujol asumió la presidencia de la Generalitat en 1980, cuando Albert Rivera, por cierto, tenía un año. En ese capítulo narra también el que es sin duda el momento culminante de Rivera en su trayectoria en el Parlamento, como en 2014, después de la confesión de esos delitos fiscales de Pujol, él hizo un duro y severo interrogatorio en una comisión en el Parlamento al expresidente de la Generalitat. La segunda deficiencia se refiere a Pedro Sánchez, el gran Moriarty de Albert Rivera, y se refiere a Sánchez porque Rivera no termina de explicar por qué no supo desenmascarar al hoy presidente del gobierno, como contábamos en la crónica de la presentación el otro día en Libertad Digital. Baste hacer una pregunta. ¿Alguien puede decir si Rivera considera un error no haber ofrecido un pacto al Partido Socialista después de las elecciones de abril de 2019? Pues la verdad es que después de la lectura del libro la incógnita sigue allí. La segunda virtud del libro es una autocrítica que hace Albert Rivera y que me parece muy puesta en razón y muy pertinente. Autocrítica y crítica en general a la burbuja que formamos periodistas y políticos, ensimismados a veces, pues eso, en nuestra propia burbuja, en nuestras propias obsesiones que nos alejan en ocasiones de la ciudadanía, y obsesionados de una manera muy impulsiva y muy compulsiva por comentarlo todo al instante, por reaccionar a todo inmediatamente en Twitter sin un tiempo para la reflexión. Esa es una autocrítica pertinente de Albert Rivera y desde luego todos tenemos que aplicarnos el cuento. La tercera deficiencia del libro, y que casi enlaza con el título, es esas famosas presiones del IBEX, del establishment o de la patronal y la banca, que Rivera denuncia, que arroja la piedra en algo que, bueno, sin duda puede favorecer la trayectoria comercial del libro, pero esconde la mano. No hay un solo dato, un solo nombre concreto, una sola escena concreta de quién o quiénes habrían presionado a Albert Rivera en ese último año al frente de Ciudadanos. Y la tercera y por último virtud de este libro, que realmente es ajena a la política, pero el segundo capítulo, que se titula inequívocamente Los míos, a mí me ha parecido un capítulo muy interesante, conmovedor por momentos, en cómo Albert Rivera relata la muerte de dos de sus tíos por dos de las tragedias que afectaron a España y al mundo en los años 80, la tragedia del SIDA y la tragedia de las drogas. Lo hace desde un punto de vista bastante original, creo yo, porque lo enfoca desde la perspectiva de quienes éramos niños o terminábamos de ser niños a finales de los años 80. Ya digo que son unas páginas interesantes, emocionantes y conmovedoras del libro, y que, quién sabe, pudieran dar en el futuro origen a una obra de mayor calado literario, por así decir, del expresidente de Ciudadanos, que publica, en cualquier caso, este libro recomendable siempre por el mero testimonio, Un ciudadano libre, en la editorial Espasa.